¿Sabes cuál es el sonido más aterrador del mundo? No es el grito de un enemigo, ni el estruendo de una tormenta. Es el silencio de tus propios padres cuando deciden que no eres lo suficientemente digna para sentarte a su mesa. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero a veces, esa misma sangre es la que se usa para escribir tu sentencia de exilio. Mi familia pensó que yo era la vergüenza de su apellido, sin saber que yo era la dueña del suelo que pisaban. Elena Galván miraba por la ventana de su apartamento en un barrio modesto de Madrid. El timbre sonó con una insistencia que no presagiaba nada bueno. Eran ellos. Don Diego y doña Beatriz. Mis padres. Pasaron al salón sin quitarse los abrigos, como si el aire de mi casa les ensuciara los pulmones. Mi padre no me miró a los ojos. Mi madre se ajustaba el pañuelo de seda con nerviosismo. ¿Un té?, pregunté por cortesía. No hemos venido a beber té, soltó Diego con una frialdad que cortaba el aire. Mañana es la boda de Mateo, comenzó mi padre. Yo sonreí levemente. Lo sé, es mi hermano, él mismo me lo dijo. Precisamente por eso estamos aquí, intervino Beatriz, y su voz sonó como un látigo. Elena, mañana, no aparezcas en la boda. Vas a avergonzar a tu hermano y a toda la familia. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Miré a mi madre, luego a mi padre. Diego asintió, confirmando la puñalada. Hablamos en serio, añadió él. Habrá gente importante, los de La Vega. Gente con estatus, dueños de constructoras, catedráticos. Entiende que tu presencia crearía una situación incómoda. ¿Incómoda?, pregunté sin elevar el tono. Mírate, Elena, dijo Beatriz acercándose. Tienes 27 años. No tienes marido, ni hijos, ni una carrera de la que podamos presumir. ¿Qué le dirás a los invitados cuando pregunten a qué te dedicas? ¿Qué vas a responder? Me quedé callada. Ellos tomaron mi silencio como una derrota. No queremos herirte, continuó mi padre con un tono falsamente conciliador. Simplemente somos realistas. Mateo se casa con Sofía, una chica de una familia impecable. Su padre, don Sergio, posee media ciudad. Su madre es una eminencia en la universidad. ¿Entiendes el nivel? Lo entiendo perfectamente, respondí en un susurro. Bien, Beatriz suspiró con alivio. Sabíamos que serías razonable. No lo decimos por maldad. Solo no queremos que Mateo se avergüence de su propia sangre. Dices que lo quieres, ¿verdad? Lo quiero, asentí. Diego me puso una mano en el hombro. Cuando las cosas te vayan mejor, cuando tengas un trabajo decente y un hombre a tu lado, entonces lo celebraremos todos juntos. Pero ahora es mejor que no. Miré su mano sobre mi hombro y luego sus ojos. ¿Así que creen que no tengo nada? Bueno, Beatriz hizo un gesto vago con las manos. No vemos nada. Vives sola en este alquiler, trabajas quién sabe dónde. Nunca nos cuentas nada, Elena. ¿Qué se supone que debemos pensar? ¿Eres camarera en algún bar de mala muerte o dependienta? Somos tus padres, tenemos derecho a saber la verdad. Retiré lentamente la mano de mi padre de mi hombro. Tienen razón, dije suavemente. No soy digna de estar en esa celebración. Gracias por advertírmelo. Mis padres se miraron, sorprendidos por mi falta de resistencia. Entonces no vendrás, confirmó Diego.
No iré, aseguré con una máscara de hielo en el rostro. Pueden estar tranquilos. Beatriz intentó abrazarme, pero me aparté con elegancia. Tengo asuntos que terminar. Mañana es un día de trabajo. Claro, claro, Diego ya caminaba hacia la puerta. Nos alegra que lo entiendas. Es la decisión correcta. Se fueron con una sonrisa en los labios, tarareando una melodía de triunfo en el ascensor. Habían cumplido su misión sin escándalos. Su hija fracasada se quedaría en las sombras para no manchar el brillo de la boda perfecta. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra la madera fría. Durante unos segundos, mi rostro permaneció inexpresivo. Luego, una sonrisa amarga curvó mis labios. Caminé hacia el salón, tomé el teléfono y marqué un número que solo usaba para emergencias. Lucía, dije con voz de acero cuando respondieron al otro lado. Mañana habrá una sorpresa inolvidable en la boda de mi hermano. Escucha atentamente lo que tienes que hacer. Lucía Méndez, la administradora de El Áurea, estaba revisando el cronograma del banquete de 120 personas. El contrato decía, Boda Galván de la Vega. Menú premium, orquesta en vivo, los mejores vinos de España. Ella sabía que yo era la directora general del restaurante, pero nunca había conocido a mi familia. Primero, ordené, revisa el contrato del banquete. Asegúrate de que todas las cláusulas sobre la autoridad del restaurante estén en su lugar. Especialmente las que permiten a la dirección intervenir en el protocolo del evento. Segundo, contacta con el maestro de ceremonias. Nada de improvisaciones ni historias personales sobre los novios sin tu aprobación. Y tercero, avisa a seguridad. Quiero que el restaurante esté impecable. Que no haya ni una mota de polvo. Elena, ¿puedo preguntar qué está pasando?, dijo Lucía confundida. Mañana lo sabrás, sonreí. Solo confía en mí. Quiero que este banquete sea perfecto para quienes se lo merecen y una lección para quienes no. Colgué el teléfono. Me serví un vaso de agua y miré las luces de Madrid. Nadie sabía que hace 7 años empecé como lavaplatos en una cafetería escondida. Estudié de noche, trabajé de día, absorbí cada detalle del negocio. Hace 3 años, los inversores me entregaron las llaves de El Áurea. Lo convertí en el templo de la gastronomía de la ciudad. Mis padres nunca preguntaron. Y yo dejé de intentar contarles mis victorias cuando vi que sus oídos solo estaban abiertos para los ascensos de Mateo. No vengas, Elena. Avergonzarás a la familia. Esa frase se repetía en mi mente como un eco venenoso. Mañana, don Diego y doña Beatriz Galván descubrirán quién debería avergonzarse de quién. Saqué mi traje de chaqueta gris oscuro, una blusa blanca de seda y mis tacones. Nada de joyas ostentosas. Solo la autoridad silenciosa de quien ha construido su propio reino. Me acosté pensando en sus caras cuando la verdad saliera a la luz. ¿Sentirían vergüenza? ¿Rabia? No importaba. Mañana, la hija invisible se volvería el centro de su mundo. Y el banquete en El Áurea sería una cena que jamás podrían olvidar. La venganza no es un plato que se sirve frío, es un banquete que se organiza con precisión quirúrgica. Durante años, acepté las migajas de atención que mis padres me lanzaban mientras devoraban los éxitos de Mateo. Me convertí en una experta en ocultar mis cicatrices tras una sonrisa silenciosa. Pero esa noche, mientras Madrid dormía,
yo enterraba a la hija sumisa para dar paso a la mujer que controla el destino de los Galván. A las 7 de la mañana, el sol de Madrid entró por mi ventana como un rayo de justicia. No había rastro de dolor en mis ojos, solo una determinación gélida. Me puse mi traje de directora, corte perfecto, líneas sobrias, la armadura de una mujer que no necesita pedir permiso para existir. Antes de salir, revisé el saldo de la cuenta operativa del restaurante en mi tablet, 1.000.000 de euros listos para el próximo trimestre. Mis padres me llamaron fracasada ayer, sin saber que el coche que conducía mi padre fue comprado con un préstamo que yo, indirectamente, avalé a través de mis contactos bancarios para ayudar a Mateo. Llegué a El Áurea antes que nadie. El palacete del siglo XIX que alberga el restaurante brillaba bajo el sol. Entré por la puerta de servicio, saludando a los cocineros que ya preparaban las trufas y el cordero lechal. En mi oficina, Lucía me esperaba con una carpeta de cuero negro. «Elena, todo está listo», dijo Lucía, observándome con curiosidad. «He revisado el contrato 3 veces. Don Diego Galván pagó el depósito hace un mes. Doña Beatriz firmó los documentos, pero parece que ni siquiera leyó el nombre de la directora general. Solo buscaba el sello de prestigio de este lugar». «Típico de ellos», respondí con una risa amarga. «Solo ven el brillo del oro, nunca a quien lo pule». Me senté tras mi escritorio de caoba y abrí el sistema de gestión. Analicé cada detalle del banquete. Los Galván querían impresionar a los de la Vega. Querían parecer la aristocracia que no son. Habían gastado los ahorros de toda una vida para este día, creyendo que el dinero les compraría el respeto de don Sergio de la Vega. Lo que no sabían es que en este edificio, yo soy la ley. «Lucía, quiero que el servicio sea más que perfecto», ordené mientras ajustaba mi reloj de pulsera. «Quiero que cada camarero se mueva como en un ballet. Que el vino se sirva a la temperatura exacta. Que los de la Vega se sientan en el paraíso». «¿Y tus padres?», preguntó ella en voz baja. «Quiero que se sientan como reyes, antes de que caiga la corona». A las 10 de la mañana, vi por el monitor de seguridad cómo llegaba el coche de mi padre. Bajaron vestidos para una gala real. Mi madre, Beatriz, lucía un vestido azul pálido que pretendía gritar clase, pero solo susurraba esfuerzo. Mi padre, Diego, caminaba con el pecho inflado, dando órdenes a los aparcacoches como si fuera el dueño del Hotel Ritz. Los observé con una mezcla de lástima y desdén. Ayer me prohibieron venir para no avergonzarlos ante la gente importante. Hoy, ellos eran simplemente clientes pagando por un servicio que yo supervisaba. A través de las cámaras de seguridad, los vi entrar al salón principal. Beatriz empezó a mover los centros de mesa, quejándose con un joven camarero. «Este arreglo no está a la altura», decía ella con arrogancia. Lucía intervino rápidamente, siguiendo mis instrucciones. «Señora Galván, todo ha sido aprobado por la Dirección General. Le ruego que respete el protocolo». Vi a mi madre fruncir el ceño. «¿Dirección General? Quiero hablar con quien esté al mando. Soy la madre del novio y he pagado una fortuna por esto». Lucía sonrió con una cortesía profesional que ocultaba un secreto explosivo. «La directora se presentará en el momento adecuado, señora. Ahora, por favor, disfrute del cóctel». Poco después llegaron los de la Vega. Don Sergio bajó de su Bentley con la elegancia natural de quien no tiene nada que demostrar. Doña Isabel, su esposa,
caminaba con una distinción que hizo que mi madre pareciera una imitación barata. Mis padres corrieron hacia ellos, casi tropezando, con una adulación que resultaba patética desde mi pantalla. Y luego llegó Mateo con Sofía. Mi hermano se veía guapo, pero nervioso. Sofía era una visión en encaje blanco. A pesar de todo, sentí un pinchazo de afecto por Mateo. Él no sabía nada del ataque de mis padres hacia mí. Él me quería, pero era débil ante la voluntad de Diego. Por él, el banquete sería impecable. Por mis padres, la verdad sería devastadora. Es hora, susurré para mí misma. Me levanté y caminé hacia el espejo del despacho. Me solté el cabello, dejando que cayera sobre mis hombros con autoridad. No iba a entrar como una hija herida buscando perdón. Iba a entrar como la dueña de la situación. Lucía, hablé por el intercomunicador. ¿Está lista la presentación? Lista, Elena. El maestro de ceremonias tiene la señal. Después del primer brindis de don Diego, apagaremos las luces para el video institucional de El Áurea. Será el momento perfecto. Perfecto, repetí. Caminé por los pasillos alfombrados, escuchando el eco de mis propios pasos. Cada trabajador que encontraba se detenía y hacía una breve inclinación de cabeza. Buenos días, directora, decían con respeto genuino. Ese respeto que mi padre nunca me dio, lo había ganado aquí, centímetro a centímetro, con sudor y cerebro. Me detuve ante la puerta doble del salón principal. Desde dentro, escuché la voz de mi padre, Diego, pidiendo silencio para su gran discurso. Estaba a punto de jactarse de su familia, de su linaje y del honor de casar a su hijo en el mejor restaurante de Madrid. Respiré hondo. La farsa estaba a punto de terminar. La hija que no tenía nada estaba a punto de demostrarles que, en realidad, ellos lo tenían todo gracias a lo que ella había construido en silencio. Que empiece el espectáculo, murmuré mientras ponía la mano en el pomo de la puerta. Hay momentos en la vida que se sienten como el filo de una navaja, un mal movimiento y todo se desmorona. Pero yo no estaba allí para caer, sino para cortar los hilos de una marioneta que ya no quería bailar. Mientras esperaba tras la puerta, escuché la voz engolada de mi padre resonar en el salón. Hablaba de sacrificio, de linaje y de cómo los Galván siempre habían buscado la excelencia. Cada palabra suya era un ladrillo más en el muro de su propia hipocresía. Bienvenidos todos a este templo del buen gusto, decía Diego, alzando su copa de cristal frente a los de la Vega. Elegí El Áurea, personalmente porque mi familia solo merece lo mejor. Porque mi hijo Mateo ha seguido mis pasos hacia el éxito y hoy se une a una estirpe igual de noble. Vi a través del cristal de la puerta como don Sergio de la Vega asentía con cortesía, aunque en su mirada había una pizca de aburrimiento. Mis padres estaban desesperados por pertenecer a un mundo que no los conocía. Lucía me dio la señal desde el otro extremo del pasillo. Las luces del salón se atenuaron gradualmente. Un murmullo de expectación recorrió las mesas. Damas y caballeros, anunció el maestro de ceremonias, antes de continuar con el banquete, el restaurante desea rendir un homenaje a esta unión y compartir con ustedes la filosofía de excelencia que nos define. En la pantalla gigante, comenzó el video. Imágenes cinematográficas de la cocina, la bodega y los salones de El Áurea. Pero no era un video común. La narración hablaba de liderazgo, de visión y de cómo una joven emprendedora había levantado aquel imperio de la nada. Mis padres miraban la pantalla fascinados,
creyendo que aquel despliegue de poder era parte del estatus que ellos habían pagado. No sabían que estaban viendo el currículum de la hija que habían desterrado ayer. Y ahora, continuó la voz del locutor, queremos presentarles a la persona cuya voluntad y talento han hecho posible esta velada. La directora general de El Áurea. Las luces se encendieron de golpe, enfocando la entrada principal. Abrí las puertas dobles y caminé con paso firme hacia el centro del salón. El sonido de mis tacones sobre el mármol era lo único que se escuchaba. A medida que avanzaba, vi cómo el color desaparecía del rostro de mi madre. Beatriz se aferró al brazo de su silla, con los ojos tan abiertos que parecían salirse de sus órbitas. Mi padre, Diego, dejó caer su copa de vino sobre el mantel blanco. El líquido rojo se extendió como una herida abierta entre los platos de plata. Me detuve a pocos metros de la mesa presidencial. Mateo me miraba con la boca entreabierta, alternando la vista entre mis padres y yo. Sofía, la novia, me observaba con una mezcla de sorpresa y admiración. Los invitados de la alta sociedad madrileña guardaban un silencio sepulcral, sintiendo la electricidad estática de un conflicto que no comprendían del todo. Buenas tardes a todos, dije, y mi voz proyectó una seguridad que hizo temblar las copas de cristal. Soy Elena Galván, directora de este establecimiento. Hice una pausa intencionada, dejando que mi apellido resonara como un trueno. Es un placer recibir a la familia de la Vega en mi casa. Y es un honor personal ver a mi hermano Mateo celebrar su felicidad aquí. Me giré lentamente hacia mis padres. Diego estaba pálido, casi gris. Beatriz intentaba balbucear algo, pero no era más que un pez fuera del agua. Madre, padre, qué sorpresa verlos aquí, dije con una sonrisa gélida. Ayer me dijeron que no era digna de este evento, que no tenía una carrera de la que presumir. Supongo que firmar los contratos de este lugar sin leer el nombre de la directora fue un descuido, comprensible. El murmullo estalló en las mesas del fondo. Don Sergio de la Vega se puso de pie, mirando con severidad a mi padre. ¿Es cierto esto, Diego?, preguntó con una voz profunda. ¿Tu propia hija es la mente detrás de este lugar y tú, la escondes? No. Sergio, Diego intentó levantarse, pero sus piernas le fallaron. Elena, no es momento para esto, gritó mi madre en un acto de desesperación, intentando recuperar el control. Estás arruinando la boda de tu hermano con tus caprichos. No, doña Beatriz, respondí, llamándola por su nombre formal. Yo no estoy arruinando nada. Estoy garantizando que el banquete que ustedes contrataron bajo mis términos se cumpla con la perfección que este restaurante exige. Caminé hacia Mateo y le puse una mano en el hombro. Él estaba temblando. Felicidades, hermano. Este es tu regalo. El resto es solo justicia. PHN 3/4, KOTRAO. LN2, PHN 3B, SP. El silencio que siguió a mis palabras fue más devastador que cualquier grito. Don Sergio de la Vega, el hombre cuya aprobación mis padres habían perseguido como si fuera un dios, se cruzó de brazos. Su mirada, antes cortés, ahora era puro desprecio dirigido hacia mi padre. En la alta sociedad de Madrid, puedes ser pobre, pero ser un hipócrita y un mal padre es un pecado que nadie perdona. Así que esta es la situación incómoda que querían evitar, preguntó don Sergio, su voz retumbando en las paredes del salón. Diego, me dijiste que tu hija era una carga. Que no tenía oficio ni beneficio.
Y resulta que estamos cenando en su imperio. Me avergüenza haber pensado que nuestras familias tenían los mismos valores. Mi madre, Beatriz, intentó desesperadamente arreglar el desastre. Don Sergio, ha habido un malentendido, chilló, perdiendo por completo la compostura. Elena es joven, es impulsiva. Solo quería llamarnos la atención. Se giró hacia mí, con los ojos inyectados en odio. Vuelve a tu oficina ahora mismo, Elena. No nos hagas esto. Yo no te estoy haciendo nada, madre, respondí con una calma que la desarmó. Simplemente he dejado de ser invisible. Ustedes pagaron por la excelencia de El Áurea y como directora me aseguro de que la reciban. Pero no esperen que siga fingiendo que no existo para que su mentira se mantenga en pie. Mi padre, Diego, finalmente recuperó la voz, pero ya no era la voz potente de antes. Era un hilo quebrado. Elena, hija, no era necesario llegar a esto ante todos. No era necesario, le pregunté, dándole la espalda para dirigirme a todos los invitados. Ayer me dijeron que avergonzaría a la familia ante gente de estatus. Hoy, esa misma gente sabe que la única razón por la que este banquete es posible es porque yo, la fracasada, lo permití. Mateo, mi hermano, se puso de pie. Sus ojos estaban empañados. Caminó hacia mis padres con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de decepción y firmeza. ¿Es verdad?, preguntó Mateo. ¿De verdad le prohibieron venir? Hijo, lo hicimos por tu bien, empezó Beatriz, pero Mateo la cortó con un gesto seco. ¿Por mi bien? Me han hecho vivir una mentira. Elena es mi hermana. Y hoy ha demostrado que es 10 veces más grande de lo que ustedes jamás serán. Mateo se acercó a mí y me abrazó frente a todos. Fue un abrazo que rompió años de distancia impuesta. Perdóname, Elena, susurró. No sabía lo que estaban haciendo. Lo sé, Mateo. Por eso estás aquí, le respondí. La tensión era insoportable. Don Sergio se acercó a mí y, ante el asombro de mis padres, me tomó la mano con respeto. Señorita Galván, es un honor conocer a la verdadera fuerza de esta familia. A partir de mañana, mi constructora solo trabajará con socios que tengan su integridad. Luego miró a mi padre. Diego, nuestro contrato de expansión queda cancelado. No puedo confiar en un hombre que desprecia su propia sangre por pura vanidad. Mi padre se desplomó en su silla como si le hubieran quitado el aire. Había perdido el respeto de los de la Vega, la admiración de su hijo y su dignidad en menos de 10 minutos. Mi madre empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de humillación. El castillo de naipes que habían construido sobre mi espalda se había derrumbado por completo. Hice una señal a Lucía. Que continúe el banquete, ordené. Sirvan el plato principal. Que la música no pare. Después de todo, hay una boda que celebrar. Caminé hacia la salida con la cabeza en alto. Al pasar junto a mis padres, me detuve solo un segundo. No les dije nada. Mi silencio fue el golpe final. Salí del salón mientras el murmullo de los invitados volvía a subir, pero esta vez, el nombre que todos pronunciaban con admiración no era el de mi padre. Era el mío. En el pasillo, me apoyé en la pared y cerré los ojos. No sentía alegría por su dolor, pero sentía un peso inmenso desprendiéndose de mi alma. Había recuperado mi nombre. Había recuperado mi lugar. Y por primera vez en mi vida,
no era la hija de nadie. Era Elena Galván y Madrid estaba a mis pies. La venganza no es un plato que se sirve frío, es un banquete que se organiza con precisión quirúrgica. Durante años, acepté las migajas de atención que mis padres me lanzaban mientras devoraban los éxitos de Mateo. Me convertí en una experta en ocultar mis cicatrices tras una sonrisa silenciosa. Pero esa noche, mientras Madrid dormía, yo enterraba a la hija sumisa para dar paso a la mujer que controla el destino de los Galván. A las 7 de la mañana, el sol de Madrid entró por mi ventana como un rayo de justicia. No había rastro de dolor en mis ojos, solo una determinación gélida. Me puse mi traje de directora, corte perfecto, líneas sobrias, la armadura de una mujer que no necesita pedir permiso para existir. Antes de salir, revisé el saldo de la cuenta operativa del restaurante en mi tablet, 1.000.000 de euros listos para el próximo trimestre. Mis padres me llamaron fracasada ayer, sin saber que el coche que conducía mi padre fue comprado con un préstamo que yo, indirectamente, avalé a través de mis contactos bancarios para ayudar a Mateo. Llegué a El Áurea antes que nadie. El palacete del siglo XIX que alberga el restaurante brillaba bajo el sol. Entré por la puerta de servicio, saludando a los cocineros que ya preparaban las trufas y el cordero lechal. En mi oficina, Lucía me esperaba con una carpeta de cuero negro. Elena, todo está listo, dijo Lucía, observándome con curiosidad. He revisado el contrato 3 veces. Don Diego Galván pagó el depósito hace un mes. Doña Beatriz firmó los documentos, pero parece que ni siquiera leyó el nombre de la directora general. Solo buscaba el sello de prestigio de este lugar. Típico de ellos, respondí con una risa amarga. Solo ven el brillo del oro, nunca a quien lo pule. Me senté tras mi escritorio de caoba y abrí el sistema de gestión. Analicé cada detalle del banquete. Los Galván querían impresionar a los de la Vega. Querían parecer la aristocracia que no son. Habían gastado los ahorros de toda una vida para este día, creyendo que el dinero les compraría el respeto de don Sergio de la Vega. Lo que no sabían es que en este edificio, yo soy la ley. Lucía, quiero que el servicio sea más que perfecto, ordené mientras ajustaba mi reloj de pulsera. Quiero que cada camarero se mueva como en un ballet. Que el vino se sirva a la temperatura exacta. Que los de la Vega se sientan en el paraíso. ¿Y tus padres?, preguntó ella en voz baja. Quiero que se sientan como reyes, antes de que caiga la corona. A las 10 de la mañana, vi por el monitor de seguridad cómo llegaba el coche de mi padre. Bajaron vestidos para una gala real. Mi madre, Beatriz, lucía un vestido azul pálido que pretendía gritar clase, pero solo susurraba esfuerzo. Mi padre, Diego, caminaba con el pecho inflado, dando órdenes a los aparcacoches como si fuera el dueño del Hotel Ritz. Los observé con una mezcla de lástima y desdén. Ayer me prohibieron venir para no avergonzarlos ante la gente importante. Hoy, ellos eran simplemente clientes pagando por un servicio que yo supervisaba. A través de las cámaras de seguridad, los vi entrar al salón principal. Beatriz empezó a mover los centros de mesa, quejándose con un joven camarero. Este arreglo no está a la altura, decía ella con arrogancia. Lucía intervino rápidamente, siguiendo mis instrucciones. Señora Galván, todo ha sido aprobado por la dirección general. Le ruego que respete el protocolo. Vi a mi madre fruncir el ceño. ¿Dirección general? Quiero hablar con quien esté al mando. Soy la madre del novio y he pagado una fortuna por esto.
Lucía sonrió con una cortesía profesional que ocultaba un secreto explosivo. La directora se presentará en el momento adecuado, señora. Ahora, por favor, disfrute del cóctel. Poco después llegaron los de La Vega. Don Sergio bajó de su Bentley con la elegancia natural de quien no tiene nada que demostrar. Doña Isabel, su esposa, caminaba con una distinción que hizo que mi madre pareciera una imitación barata. Mis padres corrieron hacia ellos, casi tropezando, con una adulación que resultaba patética desde mi pantalla. Y luego llegó Mateo con Sofía. Mi hermano se veía guapo, pero nervioso. Sofía era una visión en encaje blanco. A pesar de todo, sentí un pinchazo de afecto por Mateo. Él no sabía nada del ataque de mis padres hacia mí. Él me quería, pero era débil ante la voluntad de Diego. Por él, el banquete sería impecable. Por mis padres, la verdad sería devastadora. Es hora, susurré para mí misma. Me levanté y caminé hacia el espejo del despacho. Me solté el cabello, dejando que cayera sobre mis hombros con autoridad. No iba a entrar como una hija herida buscando perdón. Iba a entrar como la dueña de la situación. Lucía, hablé por el intercomunicador. ¿Está lista la presentación? Lista, Elena. El maestro de ceremonias tiene la señal. Después del primer brindis de don Diego, apagaremos las luces para el video institucional de El Áurea. Será el momento perfecto. Perfecto, repetí. Caminé por los pasillos alfombrados, escuchando el eco de mis propios pasos. Cada trabajador que encontraba se detenía y hacía una breve inclinación de cabeza. Buenos días, directora, decían con respeto genuino. Ese respeto que mi padre nunca me dio, lo había ganado aquí, centímetro a centímetro, con sudor y cerebro. Me detuve ante la puerta doble del salón principal. Desde dentro, escuché la voz de mi padre, Diego, pidiendo silencio para su gran discurso. Estaba a punto de jactarse de su familia, de su linaje y del honor de casar a su hijo en el mejor restaurante de Madrid. Respiré hondo. La farsa estaba a punto de terminar. La hija que no tenía nada estaba a punto de demostrarles que, en realidad, ellos lo tenían todo gracias a lo que ella había construido en silencio. Que empiece el espectáculo, murmuré mientras ponía la mano en el pomo de la puerta.